Fue necesario un operativo por tierra y aire por parte de las Fuerzas Armadas para detener a una importante operadora del Mayo Zambada que disputaba un territorio clave al cártel Jalisco Nueva Generación. Conocida como la Güera o la Alemana, su captura llega acompañada de una serie de golpes alternados a las facciones de los Chapitos y los Mayos en los últimos 6 días. Golpes que han tenido repercusiones como la aparición de narcomantas y que han derivado en la cancelación de la Feria Ganadera de Culiacán como el hecho más polémico. Sin embargo, mientras las Fuerzas Armadas reportan resultados en el combate a la delincuencia organizada, la Fiscalía del Estado de Sinaloa investiga a uno de sus propios agentes de robo de vehículo y portación de arma de fuego, en un episodio en donde la encargada de procurar justicia vuelve a estar en el ojo del huracán. Te presento a Aitana Noemí Hernández, alias la Alemana o Güera, detenida hace apenas unas horas y presentada por autoridades como presunta operadora del Mayo Zambada en Manzanillo, Colima. De acuerdo con los primeros reportes oficiales emitidos este 11 de noviembre, la Güera coordinaba para los Mayos la logística de una célula del cártel de Sinaloa en el puerto de Manzanillo. Su rol incluía el tráfico de drogas al menudeo en una zona donde sostenía una confrontación con grupos del cártel Jalisco Nueva Generación, motivo por el cual era considerada como una de las principales generadoras de violencia en la zona. Su captura fue realizada por elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en la colonia Mexicalcingo de Guadalajara. Según detallaron las autoridades, las Fuerzas Armadas primero hicieron un trabajo de reconocimiento aéreo y después intervinieron por tierra. Al percatarse de la presencia de los agentes, la Güera intentó escapar, pero ya era demasiado tarde, por lo que fue detenida. La mujer contaba con una orden de aprehensión desde el 2021 por delitos relacionados con narcotráfico y violaciones a la ley de armas. Su captura ocurre poco después del asesinato de Fernando Rubén Guerrero, contraalmirante de la Marina, asesinado el 8 de noviembre en Manzanillo. Las fotografías que ves en pantalla son de otro golpe hecho por las Fuerzas Armadas el pasado 8 de noviembre. En esta ocasión no le tocó al ejército, sino a la Secretaría de Marina informar sobre un golpe a la delincuencia organizada en Sinaloa en la comunidad de Copala, ubicada en el municipio de Concordia. Este despliegue formó parte del programa Sinaloa Seguro, diseñado para reforzar la seguridad en las zonas afectadas por la actividad de grupos delictivos en el sur del estado. Autoridades informaron que todo ocurrió tras un recorrido de vigilancia terrestre, donde los efectivos de la Marina localizaron y aseguraron 2 vehículos, una motocicleta y un automóvil en cuyo interior se encontraba una cantidad significativa de armamento bélico. Al revisar el automóvil, los elementos de la Marina encontraron un conjunto de armas y equipo táctico que incluía varios cargadores, cartuchos útiles de distintos calibres y aditamientos especiales de uso militar. Ante el hallazgo, el personal de infantería de Marina procedió a inspeccionar la zona en busca de personas que pudieran estar relacionadas con el armamento y los vehículos encontrados, pero no reportaron detenciones. El anuncio de la Secretaría de Marina llegó luego de que un día antes, el 7 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención de 10 presuntos delincuentes en la comunidad de Las Milpas, pertenecientes al municipio de Culiacán. Entre los detenidos está José Luis Mendoza, alias El Güero Chompas, considerado operador del cártel de Sinaloa leal a Ismael El Mayo Zambada. Aunque este operativo fue presentado por el gobierno del estado como un fuerte golpe a la delincuencia organizada, lo cierto es que en las horas posteriores llegaron las narcomantas a Culiacán y finalmente la cancelación de la Feria Ganadera 2024. Ponderar por parte de los organizadores las circunstancias o expectativas de rentabilidad económica por parte de estos eventos, concluyéndose que lo adecuado, lo apropiado es justamente la suspensión de la Feria Ganadera. El proceso de cancelación de la Feria Ganadera y del Palenque en Culiacán se desarrolló en etapas. Las cosas cambiaron luego de que el 10 de noviembre apareció una narcomanta con una amenaza dirigida al gobernador de Sinaloa. El mensaje exigía la cancelación de la feria y advertía sobre posibles represalias en contra del gobernador y su familia si el evento continuaba. Sin embargo, por la tarde, las cosas empeoraron. En redes sociales y grupos de mensajería circularon detalles personales de un hijo del gobernador, incluyendo su dirección, así como
como modelos y colores de su vehículo y los de su escolta. Fue entonces que por la noche de ese 10 de noviembre se anunció la cancelación de la feria y la mañana del día siguiente, el lunes 11, se anunció la cancelación de los conciertos en el Palenque. Tras el anuncio, el gobierno de Sinaloa trató de negar que las causas hubieran sido la violencia desatada en la entidad. La Unión Ganadera de Sinaloa, por ejemplo, anunció la cancelación, pero sin mencionar la inseguridad. Posteriormente, el secretario general de gobierno estatal, Feliciano Castro, negó que la cancelación fuera una respuesta directa a estas amenazas y justificó que obedeció al temor de los organizadores a tener una baja afluencia de público que pudiera impedir recuperar la inversión. Y más tarde, el gobernador Rubén Rocha ofreció otra justificación, pues aseguró que se suspendió porque no estaban de acuerdo con la participación de cantantes de narcocorridos. Entre los artistas que habían sido confirmados figuraban Natanael Cano, Junior H, Luis Conríquez, Julián Álvarez, Fuerza Régida, Remy Valenzuela, Yuridia, Cristian Nodal y los Tucanes de Tijuana. No, pues manta y otras cosas, pero no eso. Lo que influye es, por ejemplo, ahí tienes cantantes de corridos de estos y de aquellos. El anuncio llegó luego de 4 días de trabajo de instalación de los juegos mecánicos en el recinto ferial. Sin embargo, tras la cancelación, los trabajadores comenzaron a retirarlos. La Unión de Comerciantes de Culiacán fue una de las organizaciones que celebró la decisión, pues la consideró prudente y adecuada debido a la situación de inseguridad. Aunque reconoció que los comerciantes locales tenían altas expectativas de ventas con este evento, respaldó la medida tomada en favor de la seguridad de la ciudadanía. En contraparte, el gobierno federal decidió abonar en la reactivación económica de la entidad. El mismo día de la cancelación total de la feria, la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó su visita a Mazatlán para el próximo 25 de noviembre. Allí, la secretaria federal se reunirá con empresarios turísticos de los 20 municipios del estado con el objetivo de analizar y definir estrategias para fortalecer la promoción de Sinaloa como destino turístico. Con este plan buscan contrarrestar la disminución de turistas sufrida tras la emisión de alertas de viaje por parte de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. En medio de cancelaciones e intentos de reactivación económica, la violencia no cedió en Culiacán en el arranque de la semana. Este domingo 10 de noviembre, las autoridades registraron 7 homicidios en el estado, 5 de ellos en Culiacán. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, las víctimas fueron encontradas en las colonias Felipe Ángeles, Progreso, La Providencia y en la carretera Culiacán-El Dorado, mientras que en el municipio de San Ignacio fue encontrado el cadáver de una persona frente al rancho La Teposana y en El Dorado otra persona fue hallada sin vida en el poblado Las Piedritas. La Fiscalía Estatal también reportó 2 denuncias por privación ilegal de la libertad en Culiacán y 3 por robo de vehículo, en tanto que en el municipio de El Dorado fue reportada una familia secuestrada. Al día siguiente, este lunes 10 de noviembre, en el poblado El Aguate, Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, fueron encontradas 2 personas sin vida y con signos de violencia recargadas en una banca cercana a un negocio de venta de bebidas alcohólicas. Y en la carretera a Sanalona, a la altura del poblado Carrizalejo, fueron encontrados 2 cadáveres también con signos de violencia cerca del panteón. Otro caso ocurrió en un hospital de la colonia El Barrio, a donde llegó un hombre que fue baleado cuando delincuentes intentaron robarle su vehículo en una plaza comercial. También fueron reportados 2 incendios, uno en la colonia Fuentes del Valle, en Culiacán, en un taller de reparación de tráileres, y otro en Guasave, en una bodega de una casa de empeños en la comisaría Los Ángeles del Triunfo. En ninguno de estos 2 casos fueron reportados heridos. A la par, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, la encargada de procurar justicia en la entidad, libra su propia batalla contra uno de sus propios agentes. En este canal te platiqué cómo el pasado sábado 9 de noviembre, un trabajador de la Fiscalía fue detenido por elementos federales por manejar un vehículo robado y portar armas y equipo de radiocomunicación. Este caso ha dado varios vuelcos interesantes, pero sobre todo preocupantes. Inicialmente, el agente estaba vinculado a un caso de robo de vehículo. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida, informó que no se presentaría una denuncia formal por este delito debido a que no existía una denuncia por el robo del vehículo. Es decir, lo cacharon con un vehículo robado, pero como no había denuncia y la aseguradora ya había pagado el vehículo a su dueño, pues entonces no había delito que perseguir. Sin embargo, el secretario aclaró que el agente sí enfrentaría cargos por una presunta posesión de armas y uso de equipo de radio de propiedad de la Fiscalía. Les puedo decir que ahorita se comentó en la mesa que por lo que corresponde al vehículo con reporte de robo, la aseguradora no quiso poner denuncia.
Entonces, esa situación del elemento que ya está próximo a ponerse al juez de control con una situación, pues el delito o el supuesto delito o el presunto delito de robo de vehículo, si no hay denuncia, creo que de todos es conocido, no procede. Sin embargo, las cosas dieron otro giro este martes 12 de noviembre. Hace apenas unas horas fue realizada una audiencia en donde se ofrecieron más detalles del hecho ante el juez. Según la Fiscalía Estatal, la detención de Luis Alberto, el agente de la Policía de Investigación, ocurrió al mediodía del 9 de noviembre y este 12 de noviembre quedó en prisión preventiva justificada, acusado de los delitos de tránsito de vehículo robado agravado y cohecho cometido por particulares. La captura ocurrió cuando vio la presencia de elementos del ejército e intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta con reporte de robo, según se narró en la audiencia. Sin embargo, el agente llegó a una calle cerrada e intentó saltarse un cerco hecho con alambre de púas. Fue allí donde finalmente fue detenido por los militares. Tras revisar su vehículo, notaron que este tenía reporte de robo desde el 27 de mayo de este año. Pero la cosa fue peor. Según la fiscalía, su propio agente intentó sobornar a los soldados, quienes negaron la oferta y decidieron entregarlo ante el Ministerio Público. Resulta que el agente está siendo acusado de haber robado la camioneta a mano armada a su propio hermano, motivo por el cual, en la audiencia inicial de este 12 de noviembre, el Ministerio Público pidió la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada por el juez. Esta historia continuará el próximo 16 de noviembre en una nueva audiencia en contra de un elemento de la Fiscalía Estatal. Esa fiscalía acusada de crear un montaje en torno al asesinato del exdiputado federal electo Héctor Melesio Cuen, presumiblemente asesinado en el mismo lugar y en el mismo día donde Joaquín Guzmán López traicionó a El Mayo Zambada. Caso como ese, otros muchos han sucedido. Casos como ese no son denunciados algunos. Entonces, esto conlleva a mi petición y ratificarles ese apoyo que requerimos, es decir, hacer un equipo.